la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en Relatos de terror para no dormir by Chamo San Juan. En mi casa estuvo el diablo. Cuando te preguntan si realmente crees en la brujería, ¿qué contestas? La magia negra es aquella que usaron en perjuicio de cualquier individuo, incluso para dañar al mundo en su totalidad. Sus adeptos no solo buscan afectar a la sociedad, sino también alterar todo tipo de materia orgánica e inorgánica. La magia blanca sirve para neutralizar el daño de la magia negra y actúa en beneficio del individuo o del mundo. Otra de las creencias reside en que los efectos o profundidades de la magia negra tienen que ver con la capacidad de conexión y con las jerarquías de la oscuridad y de las personas que dañan sin misericordia. Quiero contarle por favor mi historia, amigo Chamo San Juan, para que trate de ayudarme a obtener una explicación lógica. Después de vivir una insólita cadena de eventos extraños y de la nada caí enferma en cama, mi familia notó mi deterioro y de inmediato me llevaron a visitar a muchos médicos, los cuales no daban con el mal o padecimiento que tenía, porque el dolor en el vientre que sentía era espantoso. Era un dolor crónico que no le deseaba a nadie. Prácticamente por dentro me desgarraban en vida. De esto fue en el mes de septiembre de hace 20 años. Fue allí que me realicé unos estudios y un día antes de recibir los resultados de las pruebas me notaba muy nerviosa y fue que comencé este infierno. Como siempre y de costumbre, esperaba cada noche a mi marido, ya que éste llegaba entre 11 o pasando la medianoche. Para eso teníamos 2 perros en el patio, y mi vecina de al lado tenía un perro más, el cual siempre que notaba algún movimiento extraño, ladraba muy nervioso. Hablamos del año 2000, cuando vivíamos en un cerro de Chimalhuacán, Estado de México, el cual tenía fama de estar habitado por brujas híbridas y demonios nocturnos que devoraban principalmente a niños y a sus almas. En esa época no era una zona muy habitada en su cima. De hecho, nosotros éramos la penúltima casa en ese cerro. Las calles estaban un poco empinadas y los carros no llegaban hasta arriba donde yo vivía. Esa noche los perros comenzaron a ladrar y al escucharlos imaginé que se debía a que mi esposo se estaba aproximando a la casa. Por ese motivo le quise jugar una broma y salí a su encuentro. De pronto sentí como que la puerta de la calle se abrió y después él se aproximó al patio para subir las escaleras. Era extraño, porque a pesar de que ya estaba mi marido dentro de la casa, los perros no dejaban de ladrar. Era como si el enemigo estuviera presente, como si alguien le hubiera dado permiso de entrar. Todo era extraño. Los perros lanzaban unos lastimeros aullidos y se notaban muy alarmados. En eso se escuchó como un aleteo allí en la azotea. Pero este era un aleteo con una gran fuerza descomunal. Para minutos después, escuchar como que algo caía en una esquina de los cuartos. Al momento de que esa cosa cayó, alcanzó a cimbrar la casa por completo y hasta movió los muebles. Los perros, uno a uno, comenzaron una vez más a ladrar, y al hacerlo cada vez era más feo, pero en un modo de desesperación, como con un rictus de agonía. Por tal motivo se me hizo extraño todo, y quise gritarle a mi marido para que me auxiliara,
pues comencé a tener mucho miedo y no tenía explicación lo que me estaba pasando. Volteé a la ventana que daba a la azotea de la casa, aquella que era de mi cuñado, y al hacerlo se escuchó nuevamente el aleteo de esa ave grande, y volvió a escucharse como que cayó ese extraño bulto, pero en el otro extremo del cuarto, por así decirlo, o en contraesquina. La ventana se abrió y clarito miré como algo de color negro entró al cuarto. Esa cosa era fea, con un color y un olor a azufre. Era de una cara alargada, lo más parecido a un demonio, porque con horror miré sus impresionantes garras y afilados dientes. De pronto, ese extraño ser brincó del techo y cayó justamente en mi cama. De allí se abalanzó sobre de mí y me derribó, dejando mostrar sus asquerosos dientes allí cerca de mi cara y diciéndome: «Tú, nefasto humano, eres mía. Tu alma, al igual que tu vida, me pertenece, y ahora eres mía, también porque me la entregaron como pago». Con horror escuché a detalle cada palabra, y recuerdo que esa aberración me hablaba, y también se bufaba de mí, y su mirada era tan penetrante que daba miedo. De su boca salía algo como vapor, pero su aroma féstido y su rostro feo me tenían en shock. Al momento que me comenzó a hablar, las luces se apagaban y quedé sin habla. Los perros nuevamente uno a uno se callaron y huían atemorizados, sin lograr ocultarse, y por mi mente estaba confundida, porque pensaba que era un sueño, pero algo dentro de mí me decía que esto era el inicio de esa aterradora pesadilla. Ese nefasto ser respondía en mi mente, y me insistía diciéndome que mi alma y espíritu eran de él. Quise defenderme como pude. Por más que traté, no lo logré. Corrí para buscar a mi esposo, para que me ayudara, pero él nunca llegó, porque esa noche dobló turno, y en su lugar vino ese demonio a mi casa, sin mi autorización, el cual dejó una severa infestación de enfermedad, que comenzó por mi hogar. Cuando creí que se marchaba, este empezó a decir en mi mente que no me dejaría jamás, ya que había llegado para quedarse. Así que, sacando mis últimas fuerzas, logré memorizar un pasaje de la Biblia y una oración del Salmo número 91. Y fue así que ese ser comenzó a reírse en un principio, porque minutos después se comenzó a retorcer, lleno de rabia y dolor, porque era justo el salmo que los doblegaba. Yo decía la oración en mi mente, y los perros comenzaban a ladrar una vez más, como habitualmente lo hacían cuando llegaba mi esposo a casa. Y gracias a Dios, ahora era él, solamente había trabajado un par de horas extras. Al subir las escaleras, mi marido notó que algo pasaba, y de pronto el ser demoníaco lo sintió y huyó, sin que fuera descubierto. Solo recuerdo que salió por una ventana, y por allí se escapó. Justo cuando abrió la puerta mi esposo, logré gritarle, y fue que comencé a hablarle. Asustado y sin comprender qué me pasaba, él sintió como una enorme energía salió disparada, tirando todo a su paso, y cuando trató de prender las luces, tronaron todos los focos de la casa. Prácticamente se fundieron. Estaba petrificada una vez más y llena de miedo y pánico. Pero como pude, comencé a decirle que un demonio se había manifestado y que estuvo aquí. Ese ser despreciable, minutos antes de que él llegara, o esa aberración, se manifestó reclamando mi alma ofrendada. Era algo que yo no entendía. Mi marido, al verme tan aterrada como pudo, me calmó, y en ese momento tocaron la puerta con desesperación.
y al abrir con miedo, noté que era mi cuñado, aquel que vivía enfrente de la casa. Le preguntó a su hermano que si estábamos bien, ya que minutos antes había escuchado que algo enorme estaba bailando en la azotea y que esa cosa se dejó caer en el techo del cuarto. Mi esposo le dijo que apenas iba llegando del trabajo, pero que me encontró en shock, que de favor lo acompañara para subir a ver qué diablos había allí en las azoteas de la recámara, porque estaba haciendo mucho ruido. Los dos subieron a revisar y tomaron un tubo. Los ruidos no cesaban. De allí fueron a investigar en el techo, pero no había nada. Al regresar volvió a verme llorar. Mi cuñado extrañado me preguntó que si me sentía mal, o que si estaba así por el susto que pasé. Al mencionarles lo que miré y escuché, así como lo del sonido del aleteo, nos comentó que él también lo escuchó, y que le hizo de su conocimiento a mi marido que en su casa también sonó como que algo pesado cayó del cielo, en la oscuridad del techo, y que esa cosa rebotó en mi cuarto, y que de allí ya no supimos nada. Nos fuimos a dormir, todos espantados. Al siguiente día de lo que nos pasó, me entregaron los resultados de mis estudios. Y ¡ay, Dios mío! No supe qué pasó, porque allí, al mirarlos, me sentí morir en vida. En estos estudios aparecían que estaba diagnosticada con un severo y agresivo cáncer. Tal vez es coincidencia para ustedes que me leen, y muchos otros pensarán diferente, pero hasta que esa manifestación llegó a mi casa, creí que era solo una advertencia de lo que venía, y sé que ahora eso me originó una enfermedad, así como mala suerte, problemas y la muerte de seres queridos, y también de animales, plantas y en especial la de mis perros. Honestamente no sé por qué existen seres humanos que te dañan o que te desean la muerte. Al igual recurren a la magia negra para acabarte. Lo que sí sé es que en mi casa estuvo el diablo. A ciencia cierta, el día de hoy no se sabe qué fue realmente lo que vi o lo que miré esa madrugada. Después de eso, dormí por un buen tiempo con la luz prendida y con las televisiones encendidas de noche, para esperar a mi esposo de su regreso del trabajo. La verdad, no dormía del miedo, porque sentía que no estaba sola. Yo sabía que era observada y que en cualquier momento ese enorme ser con alas o demonio se manifestaría una vez más. La necromancia es la magia que se utiliza en el conjuro y el control de los muertos, pues ese término significa evocación a los espíritus de los muertos. La magia negra es el conjunto de recursos destinados a conseguir poderes extraordinarios con la explícita voluntad de dominar o controlar la naturaleza o a otras personas. En los comienzos de la historia no había un límite entre magia, ciencia y religión. Ahora entendí que posiblemente alguien me dañó, por envidia, por un terreno, por una propiedad y hasta por el simple hecho de un malentendido. Gracias a Dios jamás me rendí. Luché por mi vida y me aferré, aunque a raíz de esto no hayamos podido tener hijos nunca más, desde que ese maldito cáncer me quitara el mayor sueño de toda mujer y matrimonio, que es el de formar un hogar con hijos. Por ahora estoy llena de fe y sé que Dios Padre para mí en un futuro tiene una misión, y ahora después de 20 años no me rindo. Mil gracias por leer mi historia de vida. Bendiciones. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Anayeli Martínez. La brujería es un conjunto de conocimientos y prácticas que se utilizan para emplear y dominar la voluntad de las personas. Ello es posible debido a la concordancia entre la lógica cultural del mundo en el que viven y aquello que perciben.
pues existe correspondencia entre el conflicto social construido en torno de una persona envidiosa, las acciones que ésta realiza para generar daños en otras y la experiencia de estas últimas al percibir las consecuencias del daño. El planteamiento que guía este trabajo refiere que las diferencias culturales pueden producir no solo diferentes modos de pensar basados en diferentes conceptos o símbolos, sino también experiencias desde percepciones corporales distintas. A continuación, te contaré una historia anónima que me llegó a mi correo y quiero que prestes atención a lo que vivió esta pareja. Brujería. Señor Chemo San Juan, quiero que por favor lea mi historia y la comparta en su blog. Este infierno dio inicio justo cuando decidimos juntarnos como pareja, mi novia y yo. Los padres de ella nunca me quisieron y era factor de constantes peleas y problemas el que ella estuviera enamorada de mí. Mi suegra era una mujer muy mala a la que jamás le caí nada bien y siempre me vio con malos ojos. Decía muchas cosas de mi familia y de mí. Nunca supe por qué tanto rencor conmigo, si su hija me amaba y yo le correspondía. No importaba que fuéramos una pareja joven, sino que no hubiera lujos o riquezas en casa, ya que aquí lo principal era el amor entre nosotros y eso nunca nos separó. Por eso tomamos la decisión de juntarnos. 15 días después de haberlo hecho sin el consentimiento de su madre, empezaron a pasar una serie de cosas inexplicables. En la humilde casa donde rentábamos, en altas horas de la madrugada, se llenaba de gatos por la azotea y estos libraban feroces batallas donde hasta se despedazaban y mataban salvajemente. Y lo raro de eso es que a veces se escuchaban voces, uno que otro lamento humano entre ellos. Esto era aterrador y se presentaba cada noche al apagar la luz, donde para nada dejaban dormir estos animales, porque entre esos felinos emanaba una sensación de pesadez, odio y maldad que te erizaba la piel. Para la siguiente semana mi esposa empezó a sentirse muy mal, y conforme pasaban los días, esto iba en aumento. Se sentía con punzadas como si le clavaran cuchillos en su cuerpo. Tenía un ardor como si la estuvieran quemando viva, y cosas difíciles de explicar, que me la estaban matando, pero con nada disminuía. Como éramos muy pobres y jóvenes, no quise ir con su familia para pedir apoyo al problema. Así que me marchaba a trabajar de albañil y la dejaba sola. Ella a las noches decía que algo entraba a la casa, que era como una sombra negra, con un semirrostro muy feo, el cual a su paso impregnaba la casa de un olor a podrido y muerte, y cada vez que se manifestaba, los gatos comenzaban a librar su despiadada lucha en la azotea. Las plantas de la casa se secaban en minutos. El clima bajaba de caliente a frío. En fin, era una real y auténtica infestación de elementos en la casa. Cuando regresaba a altas horas de la noche, veía mal a mi esposa y le hacía un té o le compraba medicamentos, pero esto no reaccionaba. Era extraño que cada vez que ella veía entrar a la casa ese ser despertar o de oscuridad, ella convulsionaba y caía de un letargo de posesión, donde hablaba en otra lengua y se veía cómo su cuerpo era lastimado por algo que mis ojos humanos no podían apreciar. Su respiración era agitada y cuando estaba convulsionando y se desmayaba, se sentía fría, tan fría de todo el cuerpo y por más que la abrazaba, ella no reaccionaba. Les juro que llegué a llorar de impotencia, al grado que renegaba de Dios y los santos, porque desde que mi suegra nos maldijo y gritó que nos arrepintiéramos por juntarnos,
Así empezaron a pasar estos eventos. Nadie podía ayudarnos y ni siquiera Dios, ya que en mi familia somos personas humildes de campo. Por ese motivo, llevarla con un buen doctor era imposible, ya que mi salario de $8 por día como campesino solo me alcanzaba para que medio comiéramos. Así que sin saber cómo quitarle eso, intentamos hacer una limpia espiritual con hojas, velas y alcohol. Esto al principio sí servía, porque cada vez que esa sombra la poseía y se metía en su cuerpo, la lastimaba, al grado que le dejaba marcas horribles en su cuerpo. Era lento el proceso, pero sí lograba reaccionar un poco, pero pasaban como 10 minutos y regresaba de nueva cuenta de estar como posesionada. Era una clara lucha contra algo que estaba fuera de nuestro alcance. Cuando comenzaban a cantar los gallos y tras horas de rezarle, esa cosa salía de su cuerpo y lentamente se marchaba dejando su clásico aroma de infestación y muerte. Al amanecer reaccionaba y nos decía que no sabía nada de lo que le pasó, y mucho menos recordaba qué cosa estaba sucediendo. Era triste esta vida de joven de casados. Por una parte la pobreza, y por la otra luchar contra algo que al parecer nos habían echado. Siempre me pregunté, ¿quién nos hizo mal? ¿Y por qué? Si no teníamos nada de valor. Ya era demasiado verla así los martes y viernes. Por ese motivo, nos acercamos a Dios y a la Iglesia Católica, donde le platiqué todo al párroco, y nos dijo que no hacía falta ningún elemento, ya que estábamos ante una real posesión demoníaca. Después que le pusieron un Cristo y bañaron en agua bendita, allí comenzó a librar una batalla contra el diablo, todo por una auténtica brujería que nos sembraron. Mi pregunta era, ¿quién lo hizo y por qué? ¿Qué persona o ser le habría buscado hacer el mal y daño a mi esposa? Si ella apenas tenía 18 años, era muy humilde. De hecho, con nadie tenía problemas, pues yo soy de la religión católica, y pues creía mucho en esto. Pero pasaban los días, y cada noche, esto iba en aumento, y se ponía más mal, al grado en que en una de sus posiciones, alcanzó a decir que un demonio la estaba torturando, y que éste se llamaba Azor. Pero por otra parte, ya empezaba a ver al mismísimo diablo, y había días en que exclamaba que ya mejor se quería morir, porque esa situación era agonizante, e intentó matarse. Dejé de trabajar por miedo a que de nuevo se quisiera suicidar, ya que cuando estaba sola se subía a puentes, árboles, se paraba en precipicios, o el diablo le ordenaba que se fuera a lugares altos para arrojarse. Por ese motivo, ya nunca la dejé sola, pero en el fondo yo tenía miedo a que le pasara algo. Yo sabía que esa no era mi esposa, pues tenía mucha fuerza y estaba casi seguro que no era ella. Más bien, era otra persona, ya que empezaba a hablar de cosas en una lengua e idioma que no entendíamos. El padre y yo, el sacerdote, pidió permiso al obispo del estado de Puebla para hacer los exorcismos, pero la autorización tardó mucho tiempo. Ella gritaba que una mujer nos había entregado al diablo, y que primero vendrían por ella. Esto para hacerme sufrir porque yo estaba maldito. Nos decía que estaba cerca al final, ya que venían por ella, y así fueron varias semanas de intenso trauma y desesperación, hasta que un día no pude más, y acudimos con una persona que era chamán yerbera y hacía limpias como los brujos de Catemaco, Veracruz. Después de juntar unos pesos para el pasaje, por fin llegamos a la casa del brujo, donde nos recibió con los brazos abiertos. Sin cobrar un solo peso y sin contarle nada, el Señor nos empezó a decir todo lo que estábamos pasando y cómo nació el problema. Es más, al decirnos quién originó esta infestación de energías y demonios, casi me caigo del miedo. Todo lo que le pasaba a mi esposa tenía una explicación, y allí supimos cuál. Primero, nos dijo quién nos había hecho eso. Resulta que la culpable era la mamá de mi esposa, o sea, mi suegra. Ella era quien nos había buscado el mal para que termináramos, y todo porque tenía un mejor novio para su hija, uno con alto dinero y todo lo que se merecía su hija y ambiciosa madre. Pues la verdad, no puede creer que esas riquezas las deseara mi suegra para salir de la miseria al igual que su hija. Honestamente,
No fue fácil quitarle eso y encapsular a esos demonios, ya que una vez por semana viajábamos de Puebla al estado de Veracruz, cuna de impresionantes brujos. Así pasaron unos meses, y ella mejoró mucho. No podía asimilar que su propia madre nos entregó al diablo para que nos matara como desobediencia. Después de 4 despojos espirituales, creímos que ya se había curado, y así, pensando en hacer nuestro hogar, nos regresamos a Puebla. Todos los días rezábamos pensando que todo eso no le afectaría a mi hija próxima a nacer. Como les conté, mi esposa estaba embarazada. Sus últimos meses, antes de nacer el bebé, se la pasó muy tranquila, y cuando ya estaba a punto de alivianarse, contraté una partera. Pero allí empezó con lo mismo. De hecho, cuando estaba por nacer el niño, algo de nuevo se posesionó de ella, y ahora era peor que antes, ya que en ese descuido agarró un cuchillo y nos quería matar. Su voz cambió, su fuerza era el doble de la mía. Con miedo, nosotros se lo quitamos como pudimos, pero gracias a Dios, llegó en el momento de alivianarse. Como tenía mucho miedo, fui por mi mamá para que me ayudara, pero como el bebé venía atravesado, así que mejor se la llevó al hospital de la ciudad. Mi madre me dijo que no me preocupara, que Dios Todopoderoso nos ayudaría. Me mandó esa tarde a un camino allí, por el pueblo, a entrevistarme con un señor, el que me ayudaría en todo. Mi esposa aún estaba con contracciones, pero no podía nacer el bebé. Fui rápido a donde me mandó mi madre, y en el transcurso del camino me encontré con un hombre que, sin conocerme, me contó que me llevaría con quien sabía curar. Me habló de Dios, del diablo, de los demonios, y todo lo que estábamos pasando. Con decirles que me dijo todo acerca del mal existente, al igual del exorcismo que le realizamos a mi esposa, y también me reafirmó que mi suegra, sin importarle que mi esposa fuera su hija, estaba dispuesta a matarnos. Pero mi suegra siempre era de problemas y quería a alguien rico para su hija, que prefería verla muerta antes que ella se casara conmigo. Este señor me dio una medicina que trajo del estado de Oaxaca, que corriera al hospital a dársela sin que los médicos me vieran, pues era cuestión de horas para que el diablo la arrastrara junto con nosotros. Como pude, le di la medicina, y gracias a Dios, nació mi bebé sano y salvo. Después de unas horas, regresó a casa. Mi suegra se enteró que nos ayudaron y que nació el bebé sano. Ella estaba rabiosa y no me quería ni ver en pintura. Cuando el bebé cumplió 1 mes, se lo llevé a mi madre y le di las gracias por recomendarme al viejo del camino, uno que era humilde, vestido de campesino y con guaraches muy gastados, que fue él que salvó a mi esposa. Pero mi madre me dijo desde que me casé no me había visto y que ella no me recomendó a ningún brujo. Después de casi darme por vencido, de visitar brujos y curanderos, de perder por poco a mi esposa, doy gracias a Dios, pues Él me puso a ese ángel que salvó a mi familia y lo hizo como prueba final, cuando estuvo a nada de negar y renunciar por completo a Dios, y perderme en el dolor que nos provocaban esos demonios. Por su parte, no realicé acciones contra mi suegra y su familia, más que nada por amor a mi esposa. Ahora lo preferible es estar lejos de esos demonios y brujas pactadas que, sin importar que fuéramos familia, nos embrujaron y ofrendaron al diablo. No tenemos problemas con que vivan por allí. Ahora somos una pareja muy feliz con mis 2 hijos, porque gracias a Dios mi esposa a los 2 años tuvo gemelos y están bien. Yo conseguí un buen trabajo y gano lo suficiente para sacarlos adelante. Tal vez mi historia no es tan aterradora como la que usted investiga y escribe, señor Chemo San Juan, pero es una historia real, de una auténtica brujería que no quiero o deseo que la viva otra familia, porque es muy doloroso ver a un ser humano sufrir así. Gracias a Dios y a ustedes por leer estos eventos reales. Adelante. Adelante, amigo Chemo. Buenas noches. Hola, buenas noches, profesores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todo el público de Sachina en Línea, Jonathan, a todos ustedes. Y interesantes sus relatos de brujas.
De hecho, bueno, tuve una pequeña experiencia otra vez este fin de semana, pero acerca con un evento con un demonio. No sé si quieran que se los cuente. Está algo fuerte, ¿eh? Sí, adelante. Bueno, este relato se llama El cadáver de la novia, pero con lo que les voy a contar el título se va a escuchar medio extraño, pero allí va. Mire, hace años yo ayudé a una muchacha del norte del país, de allá de Hermosillo, Sonora. Esta muchacha tenía un problema muy muy raro. Resulta que todas las noches o madrugadas amanecía pero en el campo, despertaba por el frío, pero a unos 5 o 6 kilómetros de distancia de su casa. Era como si alguien la cargara y la sacara y la dejara ahí en el bosque, en el cerro, en el camino. Y pues esto era muy extraño, ¿no? Pero estos eventos duraron casi 20 años. Entonces, pues ya estaba harta de todo esto y yo le conseguí ayuda. Yo le conseguí una santera muy potente de aquí de Ciudad de México y la empezamos a ayudar, pero pues esto se nos salió de control a un grado muy extremo, al grado que tuvo que verse involucrado un demonio de alto rango. Y les contaré a detalle cómo empezó esto. Resulta que esta chica, cuando tenía 17 años, hacía mucho ejercicio. Entonces corría pues en las mañanas para mantener su cuerpo saludable. Corría y por un camino por donde ella pasaba había un salón de fiestas, de eventos, allá en Hermosillo, Sonora. Entonces el dueño de este salón, como la veía correr temprano, un día le dijo que si no le interesaba trabajar fines de semana, solamente adornando el salón para los eventos. La chica le dijo que estaría muy bien, que pues sí tenía tiempo para hacerlo. Entonces el señor le dijo, pero no vayas a hacer como le hacen todas las chicas, que solamente duran un turno y jamás regresan por su pago. Entonces la chica le dice, no, ¿cómo crees? ¿Cuándo empiezo? Pues mañana sábado empiezas, te espero temprano. Ese sábado iba a haber una boda, entonces tenía que estar allí a las 6 de la mañana para arreglar el salón. La chica se presenta, arregla el salón, termina como a las 2 de la tarde y le dice al dueño del salón que si se podía quedar a la fiesta, porque ella tenía mucho tiempo que no veía una fiesta y aparte pues quería ver la música y todo. El dueño del salón dice que sí, que no había ningún problema, que se pasara por la parte de atrás, donde hay un cuarto de servicio, y que se fuera a dar un baño en lo que pues empezaba la fiesta. Entonces la chica se mete al cuarto de servicio, se empieza a arreglar, se empieza a bañar, y todo, y cuando se está enjabonando, de reojo voltea, y a sus espaldas ve que está una novia. Entonces esta chica pues se apena y dice, discúlpeme, no pensé que ya había llegado tan temprano. Es que termino de bañarme y me retiro para que se arregle, porque me imagino que usted es la que rentó el salón de fiestas. Esta mujer no le contestaba. Empieza a enjuagar el jabón la chica, pero en ese momento dice que sintió como unas garras en su espalda. Y estamos hablando de que eran casi las 3 de la tarde. Y entonces estas garras en su espalda pues la empezaron a ahorcar y la tiraron al piso. Y pues se estrelló y se desmayó. Resulta que pasó la fiesta, todo iba muy bien. Y pues el señor, el dueño del salón, nunca se acordó de la chava. Y ya cuando había cerrado el salón, fue a cerrar el cuarto de servicio y la encontró todavía desmayada en el baño. Como estaba ahora sí que desnuda, le puso una toalla y le dijo, ya despiértate, ¿qué te pasó? Dice la muchacha que recuerda que solamente vio a una novia y que sintió que unas manos la ahorcaron. En eso el señor se puso bien nervioso y le dijo, ¿cómo que una novia? Sí, yo volteé de reojo y esta chica pues allí estaba, pero se veía triste. Cuando de repente dice el señor, oye, pero tienes algo bien raro en tu cuello. Como no tenía ningún espejo, con el celular le tomaron unas fotos
y en esas fotos se ve la cara del demonio atrás de la chava que lo está ahorcando. De allí pues fue muy espantada porque le empezaron muchas cosas. Esa primera noche dijo que estaba durmiendo y todo, pero que empezó a sentir frío, que cuando se despertó estaba a 6 kilómetros de su casa sin zapatos, acostada en el pasto de ahí del cerro. Pues era algo inexplicable que le estaba pasando. Y esto no fue una, ni dos, ni tres, esto fue una semana completa. La chava pues ya no comprendía qué rayos pasaba, por qué eran esas, pues esos, no eran sueños, más bien dicho eran realidades, y quién las sacaba. Ella no se drogaba, ella no tomaba, pues era incomprendible todo esto, hasta que regresó con el dueño del salón de la fiesta a cobrar su día, y allí le dijo: oiga señor, explíqueme, a mí se me apareció una novia. El señor le comenta: mira, te voy a decir la verdad, solamente no te espantes. Hace 20 años le renté el salón de fiestas a una familia que se casó, pero pues esta familia eran narcotraficantes, se dedicaban a matar, a vender drogas y todo eso. Bueno, estaban ya celebrando la fiesta y la novia se estaba arreglando en el baño cuando pasó un cártel rival y empezó a balacear el salón de fiestas. Una bala entró por una ventana y le pegó en la cabeza a la novia, y la novia pues quedó agonizando. Esta chica empezó a sufrir mucho, ¿no? La novia a la que le entró la bala, y pues no le llegaba la muerte. Allí se encomendó a quien se le apareciera y dijo que si era Dios que la quitaba de sufrir, pues que se entregaba a él, pero que si era el enemigo, el innombrable, pues que se le apareciera y que la matara rápido porque estaba sufriendo por el balazo. Y pues lamentablemente se presentó el demonio y pues se la llevó en cuerpo y alma. Pasó mucho tiempo y esta historia se repetía con las chicas que trabajaban en el salón de fiestas, que no regresaban a cobrar su sueldo por todo lo que le pasaba. Bueno, esto lo investigó la muchacha y me marcó a mí. De hecho me buscó, me mandó una foto la señora, y era una mujer súper hermosa, guapísima, y yo la veía como de 37 años, pero no, en realidad tenía 55 años, y de ahí viene lo increíble que les voy a terminar de contar. Esta mujer la buscó a mí, pero para que le ayudáramos a que ese demonio no lo sacara de su casa o de su cama y la fuera a tirar al campo. Entonces yo cuando contacté a la frontera, le hicimos unos despojos, unos desalojos y todo eso, y le quitamos lo que tenía. A los 8 días que me marca por teléfono la señora, y me dijo de cosas, me dijo groserías, de lo que me iba a morir, muchas palabras malas, no ofensivas. Y yo le dije: bueno, pero ¿qué tienes? ¿Por qué eres así? Y fue cuando me dijo: es que te dije que solamente me quitaras, de que ya no me sacaran de mi cama, pero me quitaste la belleza. Y yo no entendía lo que me decía. Cuando le pido que me mande una foto, les juro que la foto que me mandó estaba arrugada la señora y no tenía muchas canas y no era nada de lo que me había mostrado días antes. Este demonio la mantenía joven, la mantenía conservada. De ahí empezaron los problemas conmigo porque lamentablemente pues se salió de control todo. Empezaron a pasar cosas muy feas, pues al grado de que me empezó a amenazar. En mi casa se me manifestaban muchas cosas, en mis áreas de trabajo también, y dejé de frecuentarla, de llamarle por teléfono y de ayudarla. Después me dijo mi amiga la santera de que pues iba a regresar con ella y iba a regresar todas las cosas que le quitó, y le perdí la pista. Hace como 3 meses me volvió a hablar por teléfono y me volvió a mandar las fotos, y está idéntica a como la conocí, y lamentablemente pues sigue amaneciendo o sigue despertando en los campos de allá de Hermosillo, Sonora. ¿Cómo ven, profesores, esto que les estoy contando? Bueno, bastante
fuerte, ¿no? Fuerte, es una posesión, creo yo, Chemo, no sé, tú eres el experto en esto, pues nosotros, hasta donde vemos, pues bueno. Ajá. No sé, compañeros, ¿alguna? Sí. Sí, la verdad, sí, es bastante, pues tenebrosa tu historia, amigo Chemo, y bastante fuerte, la verdad, porque pues ya se habla de un traslado del cuerpo, ¿no? A diferentes lugares, y eso que está viviendo, pues es de manera continua, ¿no? Sí, bastante extraño sí, caso. Claro que sí, profesor, y volviendo al relato que les conté hace 2 semanas, los narcotraficantes, los sicarios, los que venden droga, hacen pactos satánicos y con demonios para que les dé suerte, y pues despiertan energías y entidades que se salen de control, y estas, a pesar de que te den dinero, te den juventud y salud, al final de cuentas se van a llevar tu alma, como pasó en este caso, y esta persona pues me sigue buscando. Pues bien, tú que tienes la posibilidad de apoyarla, ¿no? Con tus conocimientos que tienes, pues ojalá pudieras apoyarla por allá y ver la manera de alejar, pues, esta entidad que la tiene, ¿no? Porque, pues, como decía Claudio, ya es es una posesión, un traslado de cuerpo, entonces, pues es difícil, y en realidad, pues, muy impresionante tu relato. Y sobre todo por la experiencia que él tiene con esos casos sobre los paranormales. Yo creo que tienes la posibilidad y la experiencia para poder ayudar, ¿no? Así es que adelante, Chemo. Claro que sí, pero bueno, no sé si quieran que la semana que viene hacemos una dinámica que ustedes me pidan, no sé, relatos cortos de brujas, de nahuales, de lo que ustedes me pidan, investigaciones. De hecho, tengo un relato que publiqué el día de ayer, y en un día lo han leído casi 700,000 personas, y lo compartieron 400,000 veces. Es un relato de una investigación de un lugar de brujas que está aquí por Zumpango, que se llama San Juan Z. Muy famoso, porque hay una cueva ya con actividad paranormal. Pues por acá también se suena. Nosotros no somos investigadores, pero acá cerquita, al frente de acá de Sachila, más al frente donde vive Claudio, por allá está el Cerro de María Sánchez, famosísimo, igual con una cueva donde pues se habla de que hay rituales, ¿no? De que sale el patrón y ofrece cosas a quien se atreva a entrarse, según las leyendas que platican por acá. Ojalá por allá pudieras investigar algo y pudieras hacernos una historia de este lugar del Cerro de María Sánchez, estimado Chemo San Juan. Claro que sí, profesor, les comento lo que ustedes gusten, y pues hagan la dinámica, y yo estoy a sus órdenes, bueno, ya que sean historias cortas o investigaciones de lo que ustedes ordenen, no hay problema. Muy bien, al inicio del programa hacemos la dinámica, ¿no? Con 3 temas: nahuales, brujas, fantasmas, y la que tenga mayor votación, con esa te irías, ¿así? Claro, sí, muchas gracias. Yo creo que todas son impresionantes las historias que adapta Chemo San Juan, así es que tuvimos la oportunidad de escucharlo. A todos los amigos desde Zumpango, Estado de México, se enlaza con nosotros aquí en Sachila en línea. Muchas gracias, Chemo San Juan, que tengas excelente noche. Ya se fue. Muchas gracias, amigo Chemo. Gracias, Chemo. Pues invitamos a todos ustedes que están en sintonía con Sachila en línea, pues para que siga, si todavía no lo no ha visitado son seguidores de su Chemo. página. Ahí es relatos para no dormir, relatos de terror para no dormir, escritos por Chemo San Juan. Ahí va a leer y escuchar algunos también de los relatos, ¿no? Más leídos que escuchados, pero pues bueno, ahí tiene infinidad sobre todos los géneros de terror. Ahí están en esta página. Por acá nos pregunta el amigo Edwin Hernández: ¿alguien sabe algo de la cocha? Dice que se sube a los coches en la carretera Cimatlán. El orfanato del diablo. Amigo Chemo San Juan, esto me pasó en un lugar que se llama El Cerrito,
en un pueblo del Estado de México, a una media hora de donde yo vivo. Por allí hay una vieja hacienda que se construyó en 1745 y por razones que no me creerías no se terminó, ya que cuentan los albañiles de esa época, entre ellos mis familiares, que esta hacienda estaba habitada por un demonio, uno de bajo astral, que los asustaba y hasta los llegó a lastimar, allí en sus oscuras habitaciones. Por esa razón quedó abandonada por muchas décadas. Pasando un tiempo terminó siendo un hospital, en el año de 1889, y misteriosamente todos los enfermos se morían. De hecho, ninguno lograba sobrevivir. Era como si algo atrapado en ese lugar les robara la vida y se alimentara de su desgracia. Luego quedó abandonado nuevamente, hasta que fue convertido en un tipo de orfanato o casa de niños sin padres, como les decimos aquí en México, huérfanos. Fue eso hasta 1930, y por razones desconocidas, hubo una gran masacre cierta noche, terminando con la vida de todos los niños que allí habitaban. En fin, esa construcción maldita nunca funcionó. Pareciera que ese demonio segador de vidas habitara esa hacienda y evitara siempre que la vida progresara, y hasta siempre era abandonado, como la última vez en los años de 1930, y se dice que en ese lugar había sido de 3 niveles un sótano, algo jamás visto en una construcción. Cuenta la leyenda que en cierta época alguien con un conjuro o hechizo de despojo logró atrapar a ese demonio y lo dejó cautivo en uno de esos sótanos, y allí permaneció por muchos siglos. Este aterrador demonio en ciertas noches lanzaba alaridos y quejidos que eran escuchados por muchos, pero jamás imaginaron que abajo de sus pies estaba el diablo viviendo. Alguien logró encontrar la puerta al infierno, una que te llevaba a los 3 sótanos, y cuentan que allí vivía o estaba amarrada una criatura demoníaca, de aspecto terrorífica, pero que no tenía mucho tiempo muerta, pues solo estaba su piel, garras y cuernos allí encadenada a una pared, con un poco de sangre. Esa noticia llegó a nuestros oídos, pero jamás le creíamos a pesar de que pasó mucho tiempo, hasta que ciertamente unos amigos me convencieron para explorarla, y se nos ocurrió adentrarnos en aquella hacienda abandonada. Lo confieso, desde que llegamos se sentía como el mal recorría nuestra piel, y este se adentraba como en la sangre de tus venas. La verdad, esta maldita casa tiene muchas habitaciones, cada una con un aspecto aterrador, pues sientes en todo momento que algo o alguien te está vigilando. Es como si no estuvieras solo en ningún momento. Esa noche, entre más nos adentrábamos, más me estaba muriendo de terror, pero algo dentro de mí me hacía querer encontrar esos extraños 3 sótanos, o la famosa puerta al infierno del Estado de México. Tenía el deseo de ver aquel lugar tan horrible como comentaban, y que estaba allí desde hacía muchos años, o lo que era una historia que resultó ser más aterradora que su realidad. Así que cuando llegamos a la puerta que te conduce al primer nivel del sótano, notamos que estaba sellada con cadenas muy viejas y gruesas, pero la puerta era de madera y una muy podrida. Así que uno de mis amigos empezó a patearla, hasta que logró desbaratarla prácticamente y la partió a la mitad con sus pies. Recuerdo que faltaba poco para la medianoche, cuando entramos a aquel pasillo, uno que se extendía a más de 4 metros, muy empinado, y nos conducía hacia abajo. Cada vez estaba más oscuro y más. A pesar de que era verano, la luna no salía. Créeme, amigo Chemo San Juan, no te estoy mintiendo.
si te dijera que allá abajo hacía un frío, como si estuvieras adentro de un refrigerador en pleno verano. Bueno, antes de llegar al otro nivel de escalera, había un gran cuarto, y en él muchas cosas abandonadas y viejas, pero la verdad nada de valor para aquella época. Al ir bajando otro poco más, nos topamos con otra puerta, que era de igual tamaño y similitud, pero esta se extendía 7 metros más para abajo. La verdad ya no se veía nada. Yo me estaba muriendo de miedo. Algo me decía dentro de mí que no entráramos, porque tal vez ya no saldríamos. Y los rechillidos que provocaba el aire en esas puertas y ventanas se escuchaban como lamentos de algo que nos estaba esperando allí abajo. Cuando por fin llegamos al fondo, notamos que había un último cuarto, pero que estaba sellado con muchas cadenas y atorado con maderas de afuera hacia adentro. Era como si alguien estuviera atrapado o encerrado. La verdad, nuestra curiosidad fue más grande que nuestra ignorancia, y no sé por qué, pero quitamos todo. Así que entramos a ver qué cosa ocultaban allí. Quedamos boquiabiertos al alumbrar con las lámparas, pues notamos rasguños, arañazos y garras en la pared, como que algo lo rasgó. Era como si una cosa las hubiera destrozado, de una manera brutal. Era como si allí algo estuviera encerrado. Llegamos a creer que fue un oso, o peor aún, una bestia más fuerte. Pero ¿qué o quién habría hecho tales daños en los muros? La verdad no entendíamos. Fue en ese momento que nos empezaron a fallar las lámparas. Se escucharon los lamentos y quejidos. Tratamos de entender que era producto del viento y hasta sugestión de nuestras mentes. Pero uno de mis amigos dijo que no, que tuviéramos mucho cuidado, y en eso sacó un bat de metal, pero en su nerviosismo lo soltó, y este bat rodó hasta el último nivel del sótano. Pero lo raro era que la entrada del último sótano era de un tipo de fachada gótica, una muy extraña que se haya construido en el Estado de México. Las escaleras bajaban de forma enroscada, pero allí empezamos a escuchar que las escaleras del otro sótano empezaron a rechinar, como si alguien viniera subiendo. De repente se escuchó como que algo o alguien empezó a azotar las paredes de la entrada, con el bat de metal que se nos cayó. Clarito se escuchaba cómo arañaban los muros. Era como si golpearan de lado a lado las paredes. Y esa cosa, lo que fuera, estaba viniendo hacia nosotros cada vez más rápido. Lo confesaré, nos dio mucho miedo, tanto que empezamos a correr de regreso hacia arriba, todos aterrados. Cuando volteé de reojo, miré hacia abajo, y te juro por Dios, y no estoy mintiendo, vi como un par de manos grandísimas con unas garras y enormes uñas se sujetaron de las orillas de la escalera del sótano. Y en eso se asomó una cosa que no puedo describir. Era como una bestia con cuernos, con ojos rojos, con dientes muy largos y afilados, y estaba amarrada con cadenas. La verdad se nos quedó mirando como retándonos, y lanzó un gruñido de una forma tan espantosa y espeluznante que no supimos ni cómo salimos de ese lugar, pero no encontrábamos la salida. Esa cosa estaba por alcanzarnos, pero allí empezó lo extraño, de no ser por un niño que nos gritó, por aquí, vengan rápido. Fue que corrimos hasta la salida, y al estar ya afuera, la verdad nos olvidamos del niño, al que por suerte nos ayudó, y al que jamás vimos, y no supimos ni por dónde se fue, y mucho menos quién era. Fueron muchas cosas raras y extrañas, además de confusas. Todo eso experimentamos, y la verdad jamás vuelvo a pasar por ese lugar.
Pareciera que era una locura, pero gracias a Dios, yo no fui el único que lo experimentó, ni que lo vio esa noche. Mis amigos fueron mudos testigos, lo vieron y escucharon. Y desde esa vez, uno de mis amigos quedó traumado del susto, desde esa noche. De hecho, ya nunca volvimos a ese lugar, hasta 2 meses después, porque un familiar mío no creía de lo que le conté, y se fue para allá, para ver con otros. Y lo raro fue que la puerta de la entrada, la que aseguramos, pues estaba derribada. O así la dejamos, pero no, esta estaba intacta con la misma cadena, tal y como estaba antes de que la tiráramos. Era como si nos siguiera invitando a ingresar. La verdad, cuando me contó eso, le dije que ya no queríamos regresar. Eso nos llenó de miedo, y jamás volvimos a aquel aterrador lugar, que aún sigue abandonado, hasta el día de hoy, en una parte del Estado de México. Así que por motivos de seguridad, y para que exploradores, aventureros, cazadores de fantasmas y lo que sea, no corran una suerte peor, es por eso que decidimos no dar con exactitud el lugar preciso. Para despedirme, señor Chemo San Juan, quiero decirle que en ese lugar hay muchas apariciones de niños, mujeres y lo que sea. Esa hacienda nomás le diré que se llama Hacienda Los Dos Ejidos. No comprendo cómo pudimos poner en riesgo nuestra vida y hacer esas idioteces y tener el valor para meternos en ese lugar. No sé si fue curiosidad o estupidez, pero eso fue el factor que nos orilló a hacerlo. Gracias a Dios, aquella criatura no nos alcanzó, que si no, no estuviera contando esta historia. Tal vez era el famoso demonio del orfanato, y ese niño fantasma que nos salvó la vida, era uno de las tantas almas que se llevó y arrastró al infierno. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales y aterradores del señor Miguel Gallardo. El demonio en una botella. El tequila es una bebida de origen ancestral 100% mexicano que se produce solo en el país desde 1538 y que toma el nombre de la región donde nació, como es Tequila, Jalisco, México. Pero esto fue gracias a doña Edenira y al diablo, o así lo cuenta la leyenda. Resulta que en el pueblo de Tequila, Jalisco, vivía un hacendado de nombre Mariano Altamira, quien estaba casado con la bella señora Edenira Guerrero. Este señor era un clásico mujeriego y tenía muchos amores en ese pueblo. Era un señor inmensamente rico, con muchos bienes, alto, guapo. Tenía ya 30 años de casado con Edenira, pero a pesar de que la amaba, estaba aburrido de ella. Siempre renegaba que aún podía conquistar a otras mujeres, pero el problema era su esposa. Prácticamente le estorbaba. ¿Cómo quisiera que el diablo se llevara a mi esposa? Así nadie me estorbara para enamorar a otra joven. Esas palabras hicieron efecto, y detrás de unos agaves salió un señor vestido con unas finas ropas que escuchó su petición. Le exclamó que si eso quería lo tendría, que por el alma de su esposa le daría salud, vida eterna y mujeres. El hacendado lo pensó mucho. Por una parte, amaba a su esposa, pues estaban ya juntos por 30 años. Pero estaba aburrido de estar como perro a su lado. Ella era vieja, y eso no le permitía más conquistas al rufián esposo. El diablo podía hacer eso y más, pues no tiene límites ni imposibles. Solo se puso fecha y dijo que después de cumplir su parte,
le daría al malvado hombre todo lo que pedía. Por fin se llegó el día. El hacendado estaba raro. Se paró temprano, se bañó y le dio un beso en la frente a su esposa, cosa que nunca hacía. Y ella de inmediato supo que algo estaba mal. Toda la tarde, el esposo se frotaba las manos. Estaba nervioso y no encontraba la forma de salir de casa, pues faltaba poco para la hora pactada con el diablo. Mariano le dijo a su mujer: «Amor, iré al médico, me siento mal, ya tengo un mes que el medicamento me cae mal, regreso más tarde». Ella se asustó y le recordó que faltaban 10 minutos para la medianoche y que era peligroso. Él se excusó que regresaría rápido. La señora sentía algo malo y, como presintiendo lo peor, sacó su Biblia y se puso a rezar. Ella era fiel creyente de la Virgen de Fátima y otros santos, y no se durmió hasta saber de su marido. De repente, justo a la medianoche, tocaron la puerta 3 veces. Pensando que era su esposo, abrió apresurada la puerta y quedó helada al mirar que no era Mariano, sino un hombre alto, delgado, de unos ojos rojos, y traía una larga cola. «¿Quién es usted?», exclamó Edenira. Él contestó: «Soy el diablo y vengo por mi pago, tu alma». Ya era muy tarde para cerrar la puerta. El diablo entró, se quitó el sombrero y de su cabeza emanaron unos puntiagudos cuernos, y ante la luz de las velas dejó ver su grotesca mirada. El diablo le confesó todo antes de llevarse su alma, cómo fue que su propio marido pactó con él para quitarla del camino, a cambio de salud, suerte para las mujeres y una juventud eterna, porque ya estaba harto de su vieja mujer y creía que merecía una mujer joven a su lado. La señora soltó el llanto al verse entregada por quien creyó que era su compañero de vida. Edenira suplicó por su alma, quería que el diablo la perdonara, ya que ella jamás había pactado con él y tampoco le debía nada. El diablo se reía de esta pobre mujer. Le dijo que fuera por sus cosas, que de esa no se salvaría y que de nada le servían los rezos, súplicas y sollozos. La señora se limpió el llanto, miró al diablo a los ojos y le dijo: «Señor Satanás, quiero que me demuestre su poder. Quiero saber si es verdad lo que dicen de usted. He escuchado hablar que tiene la facilidad de entrar en cualquier lado y de salir donde menos lo imaginas». El diablo, muy orgulloso y elevándose, admitió que era verdad, que no había lugar del que no saliera, así como casas, cuevas, iglesias, etc. «Si en verdad eres lo que dices, quiero verlo con mis propios ojos». El diablo aceptó, y ella pidió ir 10 minutos a su recámara. Después le pondría un reto, y tendría que salir del fondo de ese misterioso lugar. Lo primero que hizo la señora fue rezar a los ángeles y santos para que su plan funcionara. Después de unos minutos, regresó con una botella que, por cierto, fue la primera que mandó a hacer en el estado, y esta traía grabado su nombre. Ella exclamó: «Si en verdad eres el innombrable todopoderoso, quiero que entres al interior de esta botella después de que la tape y salgas de ella como si nada, aunque la verdad lo dudo». El diablo a carcajadas aceptó el reto. Esa era la primera botella de cristal hecha en esa época, y fue mandada a hacer especialmente para la señora. De inmediato se introdujo en ella el diablo y replicó: «Si no logro salir de esta botella, te perdonaré la vida. También dejaré a tu marido a tu lado tan fiel como un perro, y no arrastraré tu alma al infierno». Este ser elevó sus alas y brincó para escapar, pero increíblemente no podía elevarse.
Lo intentó una y otra vez. No podía salir ni siquiera volar. Eso era algo que nunca había pasado. Exhausto y fatigado, pero con rabia, se dio por vencido. Aceptó su derrota, diciéndole que lo dejara salir, que ella ganaba. Después de destapar la botella, salió como si nada. Extrañado, el demonio le preguntó que cuál era el secreto, pues jamás le había pasado eso, ya que no había nada que lo detuviera, menos una simple botella. Te lo diré, pero te marcharás inmediatamente de mi casa. Esta botella que mandé a hacer especialmente es para guardar agua bendita, pero noté que el aroma, el sabor y la humedad perduran por décadas. Aparte, el corcho con el que tapé la botella lo uso para separar las páginas de mi Biblia para no perder las hojas. El demonio cumplió su palabra y salió de ahí muy molesto. En el camino de regreso se topó a Mariano, quien estaba feliz porque el diablo le quitaría a su mujer. Satanás, al ver a ese miserable hombre, lo convirtió en un perro negro y le ordenó que fuera fiel a su amo eternamente. El perro se revolcó, pero nada más pudo hacer. Era su castigo por ser un despreciable esposo. Cuentan que la señora quedó pensativa de esa experiencia, y al comprender que su botella era perfecta para atrapar al diablo, la convirtió en una auténtica y real botella para un licor llamado tequila, que se hizo muy popular a nivel mundial. Y es por eso que si al día de hoy escuchas la frase de que el diablo está en el alcohol o que vive en una botella, que no se te haga extraño, que parte de eso es verdad. Y todo gracias a la inteligencia de una gran mujer. Relato anónimo.